Bienvenidos a una nueva clase de teoría política. Analizaremos el Estado no solo como una construcción inerte, sino como una estructura de poder viva y al gobierno como su brazo ejecutor. Para ello debemos desglosar los componentes ontológicos, es decir, los elementos del Estado. Tradicionalmente la doctrina identifica tres elementos existenciales sin los que el Estado no es tal: territorio, población y poder soberano. Si falta uno, la entidad colapsa o se transforma en otra cosa: una nación sin Estado, una colonia, una anarquía. Y en ese orden de ideas habrá que analizar cada uno de estos elementos con rigor. Primero, el artículo 42 constitucional, que habla del territorio. No es solo suelo, es un ámbito de validez espacial del orden jurídico. Esto incluye a la superficie continental, plataformas, zócalos submarinos, el espacio aéreo. El territorio es la condición de posibilidad de la independencia. Es un espacio exclusivo, en donde el Estado puede ejercer sin chocar con otros estados soberanos. El segundo elemento es la población, es decir, el elemento humano. Aquí debemos hacer una distinción conceptual fina que a menudo suele pasar por alto. Población es un concepto demográfico, estadístico y numérico. En cambio, pueblo es un concepto político y sociológico. Implica una cohesión y una voluntad de vivir en común. Esto nos recuerda el caso histórico del pueblo judío, una nación con identidad, es decir, un pueblo, que durante siglos careció de territorio y por ende el Estado. El Estado moderno requiere la simbiosis de ambos. El tercer elemento es el poder. ¿Pero por qué lo necesitamos? Fernández Ruiz nos da una razón antropológica. La naturaleza humana tiende al conflicto. El poder soberano es esa instancia que supedita todo lo que existe en la sociedad para encauzar conductas. Pero atención a la paradoja democrática del artículo 39. El poder soberano, nadie está por encima de él, pero su titularidad originaria reside en el pueblo. El Estado detenta el monopolio de la coacción, pero solo como mandatario de esta voluntad popular. Habiendo definido el ser, los elementos del Estado, pasemos a su actuar, es decir, a las formas de gobierno. Para ello, no confundamos la estructura permanente de Estado con la administración transitoria y funcional del poder, es decir, del gobierno. Para abordar esto debemos dialogar con los clásicos. La teoría política occidental se ha debatido entre dos grandes ejes clasificatorios: el eje ético numérico de Aristóteles, donde hay formas puras e impuras, y el eje estructural moderno, de donde surge el presidencialismo. Aristóteles no solo contaba cuántos gobernaban, sino para qué gobernaban. Si gobernaba uno, pocos o muchos, buscando el bien común, tenemos monarquía, aristocracia y república. Pero si buscan el interés particular, estas formas se corrompen en tiranía, oligarquía o demagogia. Me detengo en esta cita en donde se habla de la demagogia, la manipulación de la masa vulnerable mediante falsas promesas, una advertencia clásica plenamente vigente en los populismos contemporáneos. Dando un salto al Renacimiento y la Ilustración, tenemos a Maquiavelo y a Montesquieu. Maquiavelo, con su realismo político, simplifica el espectro: o es república, gobierno de un cuerpo colectivo, o es monarquía. Por su parte, Montesquieu introduce una variable jurídica fundamental: la sujeción a la ley. La monarquía es el gobierno de uno con leyes. El despotismo es el gobierno de uno sin leyes, basado en el capricho y en el miedo. Esta distinción es la semilla del Estado de Derecho. En los sistemas de gobierno moderno, es decir, en la actualidad, la discusión se centra en relaciones entre poderes. Es parlamentario cuando hay una fusión de poderes donde el Ejecutivo emana del Legislativo y requiere su confianza. Es presidencial, por ejemplo, cuando hay una clara separación de poderes con doble legitimidad democrática, ambos son electos. Semipresidencial es un híbrido entre el jefe del Estado y el jefe de gobierno, donde comparten el Ejecutivo. El socialista es un modelo histórico distinto, donde la unidad del poder, asamblea, sobre una división clásica.
Hablemos ahora de las principales diferencias entre los elementos del Estado y las formas de gobierno. Definimos gobierno como el conjunto de órganos que ejercen el poder. Se refiere a cómo se distribuyen estas funciones, quién legisla, quién ejecuta. Y el Estado es una unidad. Su forma se refiere a esta distribución espacial, es decir, este territorio implica este poder y a esta población. En cuanto a su forma, el Estado se vincula con las relaciones de clase, con estas relaciones de sistema de poder y los fines de carácter jurídico, histórico, doctrinario y sociológico. Y en cuanto al gobierno, se refiere a esta distribución de la estructura de poder. Son estas relaciones que deben establecerse entre los diversos órganos que la Constitución asigna en el ejercicio. Concluimos aterrizando este apartado teórico a nuestra realidad constitucional. México es un caso de estudio complejo que se puede sintetizar en las siguientes teorías. Hay una forma de gobierno republicana, representativa, democrática y laica. Y hay una forma de Estado que se divide en federal, compuesto por estados libres y soberanos en un régimen interior, donde hay una arquitectura en donde prevalece la soberanía, no solo como un bloque monopólico, sino como un sistema de competencias compartidas donde el pueblo sigue siendo el titular originario que valida toda esta estructura.